lo hice recién, ¿sí? No lo controlé, lo hice una sola vez, por eso te voy a esperar a ver que alguien le dé lo mismo. Eh, Ignacio, hoy me da 625, pero porque estoy trabajando con todos los decimales de la calculadora, así que me parece que está bien. Y la resultante en H me da 500, ¿sí? Me parece que la diferencia es por la cantidad de decimales, está perfecto el resultado. Y resultante en B, 75. Ahí les voy a compartir las imágenes de lo que hice. Déjenme que saco foto y lo cargo a la compu. Y ahí lo controlamos, ¿sí? Puede ser que tengan diferencias pequeñas. Yo estoy acostumbrada a usar mi calculadora y trabajo con todos los decimales. Entonces voy acumulando resultados anteriores, lo uso mucho, ¿sí? Entonces puede ser que haya diferencias por eso. Ahí les paso la resolución en un segundito. Y los demás sí los tengo para controlar acá desde la compu. Así que en un segundo que ahí descargo la resolución. Mientras los que no terminaron sigan resolviendo, sigan avanzando hasta donde más puedan. 2 minutos y les cargo la resolución. Bueno, es una imagen, la acabo de sacar, tengan consideración. No sé si lo ven ahí mejor. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Tengo reacción horizontal, reacción vertical acá en la pared, ¿sí? Tengo la tensión T1 en una de las cuerdas, tensión T2 en la otra cuerda, que va a ser igual a 300 newtons, que es el peso que soporta esa cuerda, y el peso de la viga justo a la mitad, ¿sí? Con trigonometría, fíjense que conozco todos los lados del triángulo. Miren, vuelvo de nuevo al ejercicio. Yo conozco que este lado vale 4, que este lado vale 5, que este lado vale 3. Tengo un triángulo rectángulo, este ángulo vale 90, ¿sí? Por lo tanto, puedo usar cualquiera de las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Yo usé seno, ¿sí? Para calcular este ángulo alfa, usé seno. Podría haber usado tangente o coseno, me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Yo utilicé seno y me queda que el seno del ángulo, el seno de alfa, es opuesto, los 3 metros que tengo acá del cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es esta cuerda, ¿sí? 5 metros. Aplico arcoseno y obtengo el ángulo. Chequenme ahí, el ángulo da 36,87 grados con decimales, ¿sí? Yo, bueno, conservé todos los decimales, por eso cuando voy a hacer la diferencia para calcular la dirección de T1 con respecto al eje X en sentido antihorario, el ángulo que uso no es 36,87, sino 180 menos 36,87, ¿sí? A ese ángulo le calculo coseno y me da exactamente 0,8 negativo, ¿sí? Acá puede estar la diferencia con ustedes, si es que lo acotaron al ángulo, si no usaron todos los decimales, acá les pueden tener una pequeña diferencia. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. ¿Lo plantearon así? ¿No lo plantearon así? ¿Se ve bien? Si no saco otra foto un poquito más, con más luz. Díganme si se ve bien, no me saqué desde acá que no tengo muy buena luz. Voy a tratar de cargarlo mejor en la UV, ¿sí? Tratar de hacer lo más prolijo posible. Bien, quiero que me digan con respecto a los ángulos, ¿se dan cuenta qué ángulos tienen que usar? Porque el error más común en estática se les mezclan los ángulos de sumatoria de fuerzas en X y en Y con los ángulos del momento, ¿sí? Cuando yo mido ángulos en sumatoria de fuerzas en X y en Y, tengo que sí o sí tomar como referencia el eje X, ¿sí? Y medir en sentido antihorario. Por eso que estoy tomando 180 menos alfa para T1,
y 0 para RH, ¿sí? Cuando planteo la sumatoria de fuerzas en I, voy a considerar todas las fuerzas que estén sobre el eje Y, más las que estén en los cuadrantes, ¿sí? Ojo que la tensión T1 me quedó en el segundo cuadrante y va a tener doble componente, tanto en X como en Y, ¿sí? Por eso que la planteo en X y en Y, ¿ven? Están los dos. Con el mismo ángulo, 180 menos 36,87. El peso de la viga y la tensión T2 forman 270 y la reacción vertical RB forma 90 grados, ¿sí? Avanzo hasta donde más puedo con las ecuaciones, no voy a poder resolver nada, les pongo nombre 1 y 2, ¿ven? Les pongo nombre 1 y 2 para poder seguir resolviendo después. ¿Quieren copiar hasta ahí? ¿Alguien necesita chequear algo? Díganme si estamos bien, si no los espero que copien, y después me falta plantear la condición de sumatoria de momento de torsión en un punto, ¿sí? Entonces, espero un ratito, cópienme ahí, si que necesitan más tiempo me avisan, y ahora vamos con sumatoria de momento. Cuando planteo sumatoria de momentos, todos los ángulos que encontré acá ya no sirven, no me sirve ninguno, ¿sí? Capaz que por casualidad coincide alguno, pero por lo general no. Entonces, hagan ese ejercicio de resetear todos los ángulos que yo encontré, ¿sí? Los que encontré para X me sirven para Y. Si yo encontré que el ángulo de T1 es 180 menos 36,87, para sumatoria de fuerzas en Y se repite, ¿sí? Pero hasta ahí nomás. Cuando planteo sumatoria de momentos o momento de torsión neto en un punto, ya me olvido, ¿no? Todos estos ángulos que tienen acá se los olvidan, ¿sí? Porque no los van a usar. Y si los usan es de casualidad, ¿sí? Pero por lo general no se repite. Bien, estoy esperando que revisen acá. ¿Alguien necesita más tiempo? Si no, paso a la siguiente parte, que es ya la sumatoria de momento de torsión. Carlos, tengo tu mano levantada. Sí, pregúntame, decime. Sí, yo cuando había calculado T1X, yo no hice la resta, yo directamente puse coseno de tita. ¿Eso está mal? Para, ¿dónde? Cuando calculaste 1 en X, Porque usted hizo una resta de 180 menos tita para calcular T1X. ¿qué número pusiste acá? ¿Qué ángulo tomaste para T1? Yo, yo puse T1X, que sería Sí, el cateto adyacente, entonces puse coseno de 36,87 usaste directamente. 36,87 usaste. Te dio 0,8. A ver. El problema es que la componente en X de T1 es negativa. Si vos Ah, usás claro, sí, 30, sí. si le querés lo podés usar, pero tenés que ponerle el signo. ¿Sí? Anótalo, Claro. lo puedo usar, pero tengo que verificar el signo de la componente. Por eso es que les digo que yo les doy una forma de calcular componentes, ¿sí? Pero no es la única. Es una forma que es bien mecánica, pero tiene sus restricciones. Si ustedes quieren la usan y si no, no la usan. Vos podés usar el ángulo 36,87 acá, pero la componente en X de T1, como está en el segundo cuadrante, tiene que ser negativa. Entonces este menos, que a mí me lo da el coseno de ese ángulo de 180 menos 37, a ver, lo voy a calcular. 180 menos 36,87. Ese ángulo vale 143,13, ¿sí? Si yo uso 143,13, el menos aparece automáticamente. Pero si yo uso 36,87 no aparece el menos, lo tengo que poner yo manualmente, ¿sí? Y ahí entran ustedes a decidir a ver qué les conviene hacer o con qué se siente más seguro. Sí. O sea, yo por lo general lo que hago es mecanizar porque es la forma más rápida con los tiempos que disponemos, pero si vos lo deducís de otra forma y querés ponerle vos el menos manualmente, está perfecto, ¿sí? Lo que no podés hacer es olvidarte de agregarlo. Si vos usás otro ángulo y no aparece el signo menos, tenés que agregarlo vos. ¿Estamos? Si utilizo el ángulo medido en sentido antihorario, confío ciegamente que el coseno o el seno de ese ángulo me van a dar el signo de la componente si es que la componente es negativa, me lo van a dar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Vayan preguntando porque la clase de hoy es de consulta, ¿sí? Me estoy acordando que no puse a grabar, no puse a grabar nada. Bueno, igual está explicado el ejercicio. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inconsistencia me lo comunican? ¿Sí? Porque ven como el compañero ahora me está preguntando, él puede tomar ese ángulo, pero después no se va a olvidar de poner el signo en el caso de la componente. Sí, Lucas, pregúntame, decime.
Día, profe. Yo Sí, para sí. determinar los ángulos usé ángulos notables, que como teníamos 3, 4, 5, usé el Creo que ángulo te escucho notable. muy bajito, te escucho muy bajito. ¿Ahí se escucha mejor? Así hablas un poquito más fuerte, decime. Sí. Usé ángulos notables para resolver la parte de ángulos y como tenía los valores 3, 4, 5, puse 37 grados, 90 grados en la parte donde se forman los 90 grados y 53 grados, usando esas reglas de ángulos notables. ¿Está bien igual si tomo 37 grados o no? 37 grados y tendremos que ver cuánto se te desvía el resultado. Y no me acuerdo lo de los ángulos notables. No me lo acuerdo, o sea, vos me hablas de eso y como que no se me viene automáticamente qué es lo que es. Después mostrame a ver qué hiciste, ¿sí? Estaría redondeado el ángulo, hay que ver cuánto se te desvía. Y habría que ver esas relaciones que vos estás usando, si es que están bien o no. Mostrame qué estás haciendo, porque si están bien, listo. O sea, está bien, se lo planteas de otra forma y te va a dar, o sea, se va a desviar un poquito porque no es justo 37, pero te da casi, casi que ahí. Mostrame, mandame en una fotito lo que estás haciendo, ¿sí? Por las dudas. Déjame que lo revise, yo no estoy familiarizada con eso, por eso déjame que lo vea. Miren acá, voy a tomar un momento de torsión. A ver, Sofía, me estás preguntando si no van con signo negativo en la sumatoria de componentes. Ojo con esto que me está preguntando acá, Sofía. Cuando yo hago sumatoria, ¿sí? Cuando yo planteo los términos T1 en I, T2 en I, peso de la viga en I, reacción vertical en I, yo no agrego ningún signo, ¿sí? Dejo toda la sumatoria. Yo espero que el signo aparezca cuando calculo el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo dos veces, por ejemplo acá, si yo le pongo menos, con el seno de 270 es menos 1, el menos, con ese menos se me puede hacer positivo. Y acá de nuevo entra en juego la conciencia de ustedes, el razonamiento que ustedes hacen, ¿sí? Si yo le pongo un signo menos acá, ya estoy indicando de antemano que la componente es negativa porque está del lado de los y negativos. Entonces, cuando calcule el seno de 270, no lo multiplico por el menos porque se me va a volver positivo el término. No sé si me entendés, Sofía, lo que estoy diciendo. Ojo con ponerlo dos veces, porque estás redundando en el signo. O dejas que te lo dé el ángulo o lo pones vos manualmente. Pero no lo hagas las dos veces porque vas a tener menos por menos más y te va a quedar mal, ¿sí? O sea, podés hacerlo de las dos formas. Podés darle vos el signo acá arriba, pero ya cuando utilice el seno del ángulo, no, que no se pise el signo, ¿sí? Que no se cancele. O directamente lo que yo hago es confiar plenamente en mi ángulo medido desde el eje X en sentido antihorario y que el signo aparezca después. ¿Ves? Acá abajo aparece. Negativa la componente T2 de mi, negativa la componente mi del peso de la viga, ¿ves? Porque apuntan hacia abajo. Pero esos dos signos menos que aparecen acá me los dio el seno del ángulo. No, no es que aparecen, no es que los pongo yo, ¿sí? ¿Los podría haber puesto yo? Sí, los podría haber visto directamente del gráfico. Si yo veo el gráfico, RB es positiva, peso de la viga negativo, tensión 2 negativa, podría haber puesto directamente RB menos el peso de la viga menos T2 y calcular solamente para T1 la componente porque el ángulo justo no, me queda en un cuadrante y no me queda sobre los X, ¿sí? Pero repito de nuevo la conciencia de cada uno. Yo lo que hago es explicar el procedimiento más mecánico, lo más mecánico posible, como para que se entienda la secuencia de pasos, ¿sí? Importante que no se te cancele el signo menos. Si vos le pones el signo menos y tienes el seno de 270, que no volverlo positivo. O sea, en conclusión, cuando yo llego a este punto, ¿sí? En este paso donde ya calculé los senos, ¿sí? Tengo que verificar las que sean negativas es porque están apuntando hacia abajo, en I. Las que sean positivas están apuntando hacia arriba. Y las que tienen un cuadrante, tienen que ser el primero o segundo cuadrante positiva la componente en I, y si están en el tercer o cuarto cuadrante me va a quedar negativa la componente en I. Siempre chequeo esto, me fijo. RB positiva, peso de la viga y tensión tiene que ser negativo. La componente en I de T1 está en el segundo cuadrante, tiene que ser positivo. Entonces acá, antes de avanzar, controlo eso. Controlen los signos, ¿sí? Que no los hayan anulado por error o que no los hayan puesto dos veces, porque si ustedes ponen dos veces un negativo, se les va a volver positivo. Entonces acá, antes de avanzar, van al diagrama de cuerpo libre y chequean. ¿En qué eje está? ¿Positivo o negativo? ¿En qué cuadrante está? En ese cuadrante, ¿qué componente es positiva, qué componente es negativo? Ojo, ¿sí? Antes de avanzar, chequen. Lo mismo para X, ¿sí?
yo de antemano puedo saber que la reacción horizontal es positiva, entonces ya no me hace falta, si no quiero, no me hace falta multiplicar por el coseno de 0 porque ya sé que va a ser positiva, ¿ven? Ya sé que vale RH. Pero cuando estoy calculando, verifico. RH está sobre el eje X positivo, tiene que ser positivo. La tensión T1 está en el segundo cuadrante, en el segundo y en el tercer cuadrante las componentes en X siempre son negativas. Entonces verifico, ¿es negativa la componente en X de T1? Sí, entonces está bien. ¿Ves? Voy verificando los signos antes de avanzar. ¿Todo bien hasta acá con sumatoria de fuerzas en X y en Y? Pregunten, chicos, estoy para eso. Pregunten lo que quieran. Hoy nos vamos a dedicar simplemente a repasar. Entonces pregunten, aprovechen y sáquense las dudas ahora, no se las guarden para el fin de semana, porque después viene el examen, ¿sí? Entonces, aprovechen ahora para sacarse cualquier duda que tengan. Si no tienen más dudas con X, con sumatoria de fuerzas en X y en Y, yo voy a plantear ahora sumatoria de momentos, ¿sí? Miramos de nuevo el gráfico del ejercicio original. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había puntos donde convenía tomar momentos y puntos en los que no, ¿sí? Y en el caso de esta configuración, donde tengo una viga conectada a una pared, yo les había dicho que el punto donde por ahí les convenía tomar momentos era acá, en el punto donde la viga está conectada a la pared. ¿Por qué? Porque ahí tengo dos reacciones. Tengo la reacción horizontal y tengo la reacción vertical. Y de esas reacciones, por lo general, nunca sé nada. No por lo general, nunca sé nada. De la reacción horizontal y de la reacción vertical, ¿sí? Que se genera acá, en este punto, no sé nada. Ni siquiera sé si son positivas. Yo las dibujé positivas a las dos, las dibujé hacia la derecha RH y hacia arriba RB. Tampoco sé eso, lo estoy suponiendo, ¿sí? Entonces, en este punto, yo no conozco cuánto vale ni la dirección de RH ni de RB, si va a la derecha, va hacia arriba, si va hacia abajo o a la izquierda, no sé nada, ¿sí? Hago esta suposición que RH, la reacción horizontal, es positiva y que la reacción vertical también es positiva, pero lo cierto es que no lo sé, ¿sí? No tengo ninguna certeza de que sea así. Entonces me conviene tomar un momento en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene tomar un momento en ese punto? Lo voy a llamar punto O. A ese punto lo voy a llamar O. Podría haber llamado P, lo podría haber llamado A, ¿sí? Tengo que ponerle un nombre, le voy a poner punto O. ¿Por qué me conviene tomar un momento ahí? Porque las rectas de acción de RH, si yo dibujo las rectas de acción de RH y de RB, pasan por ese punto. ¿Y qué ocurría cuando la recta de acción de una fuerza pasaba por el punto que yo elegí para medir momento de torsión neto? El momento de torsión de ambas, de esas dos fuerzas, se anula, no participa. Entonces, ¿qué momento de torsión voy a considerar para calcular el momento neto? Voy a considerar el de la tensión T1, porque su recta de acción no pasa por ese punto, el momento T2, su recta de acción tampoco pasa por ese punto, y el del peso de la viga, recuerden, si si la viga es uniforme, si el ejercicio no me dice nada raro de la viga, el peso está justo a la mitad, ¿sí? A la mitad de la viga, dibujo el peso como una línea vertical hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerzas voy a considerar y qué fuerzas no voy a considerar cuando planteo sumatoria de momentos de torsión en el punto O? Voy a considerar todas aquellas fuerzas cuyas rectas de acción no pasen por ese punto. Si ustedes dibujan la recta de acción de T1, no pasa por O. La de T2 tampoco pasa por O y la del peso de la viga tampoco. La de RH y la de RB, sí. Entonces las voy a cancelar, no las voy a considerar en la sumatoria del momento. ¿Se dan cuenta por qué es un punto estratégico entonces? Porque me permite anular dos fuerzas de las que no sé absolutamente nada. Ni siquiera sé si la dirección que acabo de dibujar es correcta, ¿sí? En cambio, de T1 sé que está sobre el cable ubicada a una distancia L de ese punto, ¿sí? La viga tiene una longitud L, no conozco la longitud de la viga, no me hace falta tenerla, ¿sí? El peso de la viga sé que es vertical hacia abajo y que se va a ubicar justo a la mitad de la viga, ¿sí? En L sobre 2. La tensión T2 sé que se encuentra en el extremo, en el otro extremo también en una longitud L desde el punto O, y hasta sabemos que vale 300 newton porque es igual al peso del bloque que sostiene, ¿sí? En estática, solamente en estática, ¿sí? Entonces de estas fuerzas yo tengo información, no me molestaría tener que trabajarlas en una ecuación. De RH y de RB no conozco nada,
no sé ni cuánto valen ni dónde van dibujadas, las supongo así, pero no estoy segura. Entonces, lo que me conviene siempre es tomar momentos de torsión en ese punto para anularlas, ¿sí? Para anular los momentos de RH y de RB. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso que voy a tomar este punto de referencia y ahí les muestro cómo me quedó la ecuación. La ecuación, a ver, creo que es esa. Miren, elegí el punto O, repito, porque me permite cancelar el momento de torsión de RH y de RB. ¿A qué era igual momento de torsión de una fuerza? Era igual a la fuerza, a ver si se acuerdan, esto lo estuvimos viendo. Esperen que se los voy a copiar, les cambio acá. Vuelvo de nuevo al ejercicio original. Momento de torsión, por ejemplo, si yo quisiera calcular el momento de torsión de la tensión T1, es igual a la fuerza se llama T1, por la distancia que hay entre el punto que yo elegí, el punto O, y el punto de aplicación de la fuerza. T1 está siendo aplicada a una distancia L. Si yo llamo L la longitud total de la viga, ¿sí? Desde el punto O, donde estoy evaluando el momento, hasta el punto donde se aplica la fuerza, ¿sí? La distancia que hay es L. Por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? Acá viene la parte que quiero que tengan cuidado, ¿sí? Ya me olvidé de todos los ángulos que me di antes para sumatoria de fuerza de X y de Y, me los olvido, no me interesa. El ángulo que busco en el momento es el más pequeño entre la fuerza o su recta de acción y la viga. El más pequeño entre la tensión T1 y la viga está acá, es alfa. Y vale 36,87. Ay, perdón, me fui. ¿Estamos de acuerdo con ese ángulo o no? ¿Por qué no estoy tomando el ángulo que me di antes, que era 140 y tanto? ¿Por qué no lo estoy tomando? Porque no es el momento no uso con respecto al eje X, uso con respecto a la viga, ¿sí? Tomen nota de esa en la cita de fórmula. Ojo, cuando calculo momentos, miden con respecto a la viga, ¿sí? Y la fuerza, o la recta de acción de la fuerza. El más chiquito que encuentren, ese es el ángulo que uso, ¿sí? A ver cómo está preguntando por acá. Claro, D es R por el seno del ángulo, ¿sí? Acá, este sería brazo de palanca, mirá, me están preguntando. Este factor, ¿sí? Es brazo de palanca. Sería el brazo de palanca de la fuerza T1. ¿Ven? Es R, que es la distancia entre el punto de giro y el punto de aplicación de la fuerza, vale L, ¿sí? 36,87 el ángulo, el menor ángulo que yo encuentre entre la fuerza o su recta de acción y la viga, ¿sí? ¿Cómo quedaría el momento de torsión ahora para la fuerza T2? Si no llegaron hasta acá, vamos, aprovechen este instante, les doy un ratito, si no llegaron hasta acá para que lo intenten hacer. Miren, yo les mostré cómo es T1. La longitud total de la viga, miren, voy a borrar esto, acuérdense que no estoy considerando ni RB ni RH, ¿sí? La longitud total de la viga vale L. A ver, lo voy a poner con morado. Perdónenme el pulso, pero bueno. Todo desde acá hasta el extremo de la viga, ¿sí? Toda esta longitud vale L. Desde el punto hasta la mitad de la viga, que es donde está ubicado el peso, tengo L sobre 2 o 0,5 L, o 1/2 por L. ¿Sí? Es lo mismo, porque es la mitad de la longitud, ¿sí? Entonces, ¿a qué distancia está aplicada la tensión 1? Está aplicada una distancia L. ¿A qué distancia del punto O está aplicada la tensión 2? Está aplicada una distancia L, ¿sí? ¿Y a qué distancia del punto O está aplicada la fuerza peso? A una distancia L sobre 2, ¿sí? Después, ¿qué ángulo forma el peso de la viga con la viga? Acá el ángulo que se forma es 90. Y entre T2 y la viga el ángulo que se forma, 90. ¿Sí? Esos son los parámetros que tengo que buscar porque son los que me van a ayudar a calcular momentos. ¿Sí? Necesito la distancia del punto de aplicación al punto de giro y necesito los ángulos. A ver, Bautista, tu pregunta es lo mismo, ya poner las longitudes y no L. Sí, pero acá no tenés como dato la longitud de la viga. Y yo les digo que en estática es muy común que no nos dé la longitud de la viga, ¿sí? Por lo general, no es dato la longitud de la viga porque
Ya les voy a mostrar porque la pueden simplificar. Entonces, si no te da la longitud de la viga, vas a tener que trabajar así con fracciones de L, ¿sí? Pero, profe, Entonces, esos supongo 4 que hay el metros que están momento de abajo de la viga. torsión para la fuerza. Ah, no lo vi. No, tenés razón, tenés razón. Tenés razón, perdón. ¿Sí? Bien, usar los 4 metros, sí, L. Y la mitad de los 4 metros, 2 metros. Sí, pueden poner los valores. Ah, listo, Si gracias. no tuvieran los valores, si no tuvieran los valores, no hacen falta, sí los pueden simplificar. Es más, yo ni siquiera me acordé de eso, lo simplifiqué, no lo usé, sí, no les hace falta. Pero si lo querés reemplazar ya por la longitud, está perfecto. La fuerza se llama T2. La distancia del punto de giro al punto de aplicación vale L, ¿sí? O 4 metros, no quiero. El ángulo que forma esa fuerza T2 con la viga, el ángulo que forman es 90. ¿Ven que estoy trabajando con otros ángulos que ninguno es el que usé para sumatoria de fuerzas en X y en Y? Por eso no me van a querer cometer ese error de volver a usar los mismos ángulos, ¿sí? Ojo, para el momento vuelvo a medir. No uso, o sea, bloqueenlos, ya no uso nada de lo que usé antes. Y me falta el momento de torsión del peso de la viga. El peso de la viga es igual a la fuerza, ¿cómo se llama? Peso de la viga. Pongo el nombre de la fuerza. ¿A qué distancia del punto O está aplicada la fuerza? Está ubicada a 2 sobre 2. ¿Sí? Está ubicada a la mitad de la longitud de la viga. ¿Qué ángulo forma el peso de la viga con la viga? Forma 90. Acá los calculé por separados. ¿Qué pasa? En el punto O yo voy a tener que calcular el momento neto, ¿sí? El momento de torsión neto. Para poder calcular el momento de torsión neto voy a tener que sumar todos estos momentos de torsión que estoy considerando. Pero ¿qué pasa? Cuando yo los vaya a sumar, hay momentos que van a ser positivos y hay momentos que van a ser negativos. ¿De qué depende el signo del momento? Depende del sentido de giro que produzca esa fuerza. ¿Se acuerdan que yo ayer les di una sugerencia de cómo darme cuenta qué sentido de giro producía? Entonces, si tienen la compu va a ser más fácil. Toman un lápiz o la regla, ¿sí? Y van a hacer coincidir ese lápiz o esa regla sobre la viga que está en la pantalla, ¿sí? En la computadora. Con la mano izquierda les dije que los fijaran en el punto O, fijo con la mano izquierda en el punto O. Y con el dedo índice de la mano derecha voy a intentar simular las fuerzas que tengo dibujadas en el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, la tensión 2 está hacia abajo, está empujando hacia abajo, ¿sí? Está tirando hacia abajo la viga, entonces cuando tira hacia abajo desde el extremo derecho de la viga tiende a girar en sentido horario, ¿sí? Cuando el giro que producía una fuerza era horario, dijimos que íbamos a adoptar la convención de signo de que ese momento iba a ser negativo. Entonces le voy a agregar el signo menos. Perdón, en T2. Saca en T1 y dice que es T2, la que estoy mostrando. T2 tiende que la viga gira en sentido horario. Si yo empujo acá, ¿sí? La viga gira en sentido horario. Si yo empujo desde el medio hacia abajo, ¿sí? O tiro desde el medio hacia abajo, el peso de la viga también tiende a hacer que la viga gire en sentido horario. Por lo tanto, el momento también es negativo. Pero si yo desde la punta de la viga, ¿sí? Acuérdense, tengo fijo en un extremo y desde el otro extremo voy a empujar hacia arriba, ¿sí? En la dirección de T1. Lo que tiende a hacer T1 es que la viga gire en sentido antihorario. Por eso el momento que produce T1 va a ser positivo. ¿Ven? Y cuando yo calcule momento neto, voy a considerar estos 3 momentos con el signo que acabo de incluir, ¿sí? Positivo para giro antihorario, negativo para giro horario. Y acá voy a calcular el momento neto alrededor del punto O. Les muestro cómo me quedo. Antes de salir de acá, hacer esto, ¿por qué L? Acuérdense que L vale 4 metros, podría haber reemplazado ya por la longitud que conozco de la viga, ¿sí? ¿Por qué L para T1, por qué L para T2 y por qué L sobre 2 para el peso? ¿Y por qué estoy midiendo los ángulos o considerando los ángulos 36,87 y 90? Eso, ¿cómo van con eso? ¿Se entendió o no se entendió? Antes de cambiar la pantalla. Porque después en la imagen yo no lo puedo, no lo puedo escribir. Por eso es que me sirve tener este documento acá.
¿Alguna duda de por qué usé estos valores? Con respecto a los signos, ¿por qué positivo, por qué negativo? ¿Me quieren preguntar algo antes de que cambie de pantalla? Bien, entonces cambio acá, después cualquier cosa volvemos, ¿sí? Yo no tengo que... ¿Dónde estoy? Les quiero mostrar entonces cómo quedaría la ecuación, ya terminó. Bien, entonces me quedo, fíjense, T1 positivo, T2, el momento tau de T2 negativo, el momento tau del peso de la viga negativo. ¿Ven? Reemplazo y cuando calculo el seno de 36,87 me da 0,6. Cuando calculo el seno de 90 me da 1. 1 por T2, que acuérdense que T2 vale 300 newtons porque es el mismo valor de la pesa que sostiene, ¿sí? El peso de la viga vale 150 por 0,5 por seno de 90, ¿sí? Acá me quedarían 150 por 0,5, 75, no lo copié, ya directamente lo combiné con 300, me quedó menos 375, lo paso al otro lado sumando y el 0,6 lo paso dividiendo. T1 me queda 625 newtons, la tensión T1. Voy a la ecuación 1, que era la de sumatoria de fuerzas en X, reemplazo T1 y ya puedo despejar la reacción horizontal. Voy a la ecuación 2, reemplazo T1 y ya puedo despejar la reacción vertical. Y ya tengo las tres preguntas que me hacía el ejercicio, era cuánto vale T1, cuánto valen las reacciones en la pared, ¿sí? RH y RB. RH me dio positiva, RB me dio positiva, quiere decir que el sentido que yo dibujé inicialmente era el correcto, ¿sí? A veces esas reacciones pueden dar negativas, las demás fuerzas no, es muy raro que le den negativas, pero las reacciones sí me pueden quedar negativas. Lo que significa que una reacción me quede negativa es que apunta en el sentido contrario al que yo dibujé al principio. Recuerden que yo de las reacciones en la pared no sé nada, ¿sí? Yo supongo una dirección y un sentido, pero puedo estar en lo correcto o no. Si no estoy en lo correcto, me voy a dar cuenta acá con el signo. Pero no pasa nada. Si me da negativo, listo. Quiere decir que es ese módulo, pero en sentido contrario al del diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo vamos por acá con estática? Cuéntenme ustedes a ver qué problemas tuvieron, se dieron cuenta de que podían calcular el ángulo por trigonometría, cuando plantearon sumatoria de fuerzas en X y en Y, se dieron cuenta que la tensión T1 tenía las dos componentes, porque hasta ahora veníamos trabajando siempre con fuerzas sobre los ejes, y de repente una fuerza me quedó en un cuadrante. Si una fuerza queda en un cuadrante, tengo que considerar las dos componentes, tanto en X como en Y. Otra cosa importante, recuerden los ángulos. Cuando planteo sumatoria de fuerzas en X, los ángulos que uso los mido con respecto a los ejes en sentido antihorario y dejo que el seno o el coseno del ángulo me den el signo de la componente. Antes de avanzar, chequeo el signo de la componente y por las dudas, si yo lo puse manual, que no se me superponga, que no se cancele. Y si yo utilicé otro ángulo, tengo que verificar el signo para ver si está aquí correcto. Si no es correcto, lo modifico yo, ¿sí? Son las cosas más importantes y generales de estática, ¿sí? Creo que lo más importante, ya lo dije, necesito que me digan si lo entendieron o no, o si quieren preguntar algo, volvemos de nuevo al principio, diagramas de cuerpo libre, fuerzas, ángulos, ecuaciones. Díganme ustedes cómo estamos con esto, a ver si necesitan que revisemos algo más. Si no, cambiamos y sabemos el ejercicio anterior, ¿sí? Recuerden que yo a este sistema, a esta serie de ejercicios propuestos los voy a empezar de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque son los temas unidad 9, unidad 8, unidad 7, son los temas que ustedes tienen más frescos, ¿sí? Entonces pueden como participar más en la clase. Por ahí unidad 5 y unidad 6, si no las han venido practicando, no se acuerdan mucho, y capaz que les conviene verla el fin de semana y el lunes los hacemos, ¿ven? Hoy quiero llegar a hacer hasta el ejercicio de la unidad 7. Yo tengo separado unidad 7 y unidad 8. Quiero que hagamos por lo menos estos 3 ejercicios, ¿sí? Díganme si necesitan algo más del problema de estática, si no cambiamos ya de unidad. ¿Quieren preguntar algo en general de estática o algún otro ejercicio? Yo les había dejado uno de tarea ayer, no sé si lo pudieron hacer o no, está resuelto en la V. No sé si quieren que veamos ese ejercicio o pasamos directamente a la unidad 8. La clase de hoy la manejan ustedes, ¿sí? Hoy ni siquiera grabé, chicos, me olvidé de grabar y ya no voy a empezar a grabar ahora. Pero pregunten, ¿sí? Lo que necesiten. Me dice Ignacio que hagamos el simulacro será no sé si es simulacro de parcial o el ejercicio propuesto, ¿sí? Porque esto no es un simulacro de parcial. Ah, bueno, no sé, sería el ejercicio siguiente.
Bueno, ¿están de acuerdo, chicos? Pasamos al ejercicio siguiente. O sea, el anterior sería el ejercicio de la unidad 8. Bien, cualquier duda que tengan, pregúntenme, ¿sí? Hoy es cuando, porque después va a ser tarde, ¿sí? Entonces, al otro ejercicio sí lo tengo resuelto paso por paso, porque lo tengo ya pasado, lo tengo en PowerPoint, lo revisamos, ¿sí? Ejercicio 8. Pero ¿qué pasa? El ejercicio, como el de recién, lo van a empezar a plantear ustedes. Y yo después les voy a mostrar cómo se resuelve, porque así lo tengo explicado. ¿Bien? Entonces, vuelvo de nuevo a los ejercicios de repaso. Sí, Ignacio, decime. Tengo una consulta porque lo empecé a hacer, pero hay una parte de la consigna que me dejó pensando en la parte de la cuerda ligera, no se estira y no se desliza sobre la polea. Hace referencia a que hay un procedimiento que no podemos utilizar. Hay un procedimiento que no pueden utilizar y es lo que se hacía en la unidad 4. En la unidad 4 consideramos poleas fijas. Entonces, ¿cómo hacía M1 para bajar y M2 para subir? Resbalando. La polea estaba quieta y solamente resbalaba la cuerda. ¿Qué es lo que me quiere decir esta parte que dice que la cuerda no se estira y no se desliza? Está girando la polea. O sea que tengo que considerar rotación en la polea. ¿Sí? Si este mismo ejercicio vos lo hubieras visto en la unidad 4, la polea está fija y no tiene velocidad angular. O sea que cuando yo planteo, solamente planteo ecuaciones de dinámica para las masas y una polea que no fija, que no gira, perdón, y que la tensión en la cuerda es la misma para toda la cuerda. Eso es la unidad 4. En la unidad 8, esto no es cierto, la polea está girando, ¿sí? Y como consecuencia de eso, esto lo voy a aclarar porque me lo preguntó un solo compañero. Tengo dos tensiones y son distintas. No son iguales. En la unidad 4 con la polea fija, sí. En la unidad 8 con la polea móvil, no. Entonces, ojo, tengo dos tensiones trabajando acá, perdón, acá sobre la polea, T1 y T2. Esta tensión se repite acá abajo para el bloque 1 y T2 acá para el bloque 2. Tienen que ser del mismo tamaño, si a mí me quedó como muy justito ahí, pero no son iguales. T1 no es igual que T2. Este ejercicio es largo, ¿sí? Tengan paciencia, me gusta porque es bien integrador y también porque aclaro esto, que las tensiones si la polea está girando no son iguales, ¿sí? En la 4. Si la polea estuviera fija en la unidad 4, que no se mueve, sí. Ahora no. Ojo, ¿sí? Y fíjense que la tensión le hace cosas distintas a la polea que a los bloques, ¿sí? Siempre que dibujen tensiones hacia afuera del elemento. ¿Estamos? Nunca apuntando al bloque ni a la polea. ¿Estamos? Se dibujan distintos. Es distinto lo que le hace la cuerda a la polea que lo que le hace al bloque. Bien, ¿se animan entonces a empezarlo? Sí, Tomás, Profe, tenemos energía de rotación. Sí, te escucho. Decime. yo tengo una consulta porque yo partí del punto de vista de sacar la velocidad primero. No sé si de ahí ya está No sé mal. cómo lo habrán. No sé. Hay ejercicios que podés calcular. Mira, este ejercicio, déjame ver. Yo el año pasado no llegué a dar en muchos cursos de estática, entonces la dividí a la unidad 8 de la unidad 7. Este es un ejercicio netamente de la unidad 8. Por lo tanto, lo que les conviene hacer es plantearlo por dinámica. Como a ustedes les va a tocar un ejercicio combinado de la unidad 8 con la unidad 7, probablemente el ejercicio que yo elija se pueda resolver de las dos formas, por dinámica o por cinemática, ¿sí? Yo no lo hice por cinemática porque creo que está dado como para hacer, mira, te pide la tensión en la cuerda, esto está pidiendo tensión, es una fuerza, ¿sí? Este ejercicio está preparado para resolverse por dinámica. ¿Cómo resuelvo por dinámica? Recorto. Diagrama de cuerpo libre en el bloque 1. Diagrama de cuerpo libre y ecuación en el bloque 2. Y en la polea, sumatoria de momentos. Teniendo en consideración que tengo dos fuerzas actuando sobre la polea. Una va a producir momento positivo, la otra momento negativo. Y lamentablemente les va a quedar un sistema de 3 ecuaciones. Nada imposible de resolver para un alumno de ingeniería. Fácil. ¿Sí? Perfecto, Lo que más profe. me Muchas interesa de gracias. esto es lo que más me interesa de acá, chicos, es la parte analítica, cómo planteo las ecuaciones, ¿sí? Cómo planteo el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques. Ojo que si uno baja tiene una aceleración negativa y si el otro sube, aceleración positiva.
Las dos aceleraciones, tanto del bloque 1 como del bloque 2, están relacionadas con la aceleración angular mediante el radio. Todas esas consideraciones me vienen bien para repasar. Es un ejercicio de repaso, pero bien general, por eso es que lo elegí, ¿sí? Lo estoy eligiendo a propósito porque tiene muchas cosas importantes para que repasemos. ¿Estamos? 9 y 1 son 10 minutos para que no perdamos más tiempo y controlamos aunque sea las ecuaciones. No sé si lo van a llegar a terminar, me parece que no, porque es largo, pero por lo menos para chequear que hayan planteado bien las ecuaciones, nos va a servir ese tiempo. Entonces, para que todo el mundo lo haga igual y lo chequeemos igual, resuélvanlo con unidad 8, con dinámica, ¿sí? ¿Qué habíamos visto en dinámica? Que el momento de torsión de la polea era igual a I por alfa. Esto es para la polea, ¿sí? Y además, el momento de torsión para una polea sobre el cual actúan dos bloques, fíjense que lo tienen en la filmina, ¿sí? Era la tensión T1 por el radio 1 y la tensión T2 por el radio 2. Acá uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Quiero que se den cuenta ustedes de eso, no le voy a poner los signos, ¿sí? Ojo que me están faltando los signos acá. Eso para la polea. Para el bloque 1, diagrama de cuerpo libre, tengo la tensión 1 y el peso 1. Los ayudo con el bloque 1 y después ustedes siguen con el bloque 2. Me queda la tensión 1 menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración tangencial 1. ¿Qué pasa? Esa aceleración tangencial está dirigida hacia abajo porque la masa está bajando, entonces va a ser negativa. Repito, este signo menos es de la aceleración tangencial, porque está descendiendo, ¿sí? Y a su vez, hasta acá nomás los ayudo y ahora sí ya los dejo solos, porque si no van a quedar trabados y por ahí que se podrían seguir avanzando. A su vez, me conviene poner todo, cuando tengo dos bloques, me conviene poner todo en función de la aceleración angular. ¿A qué es igual la aceleración tangencial? Es igual a alfa por el radio. ¿Qué radio? El radio desde el centro de la polea hasta la cuerda. Lo voy a llamar R1. Hasta acá los ayudé yo. ¿Qué les falta entonces a ustedes? Les falta indicarme el signo. Acá, quién es positivo, quién es negativo, ¿sí? Recuerden que estas dos ecuaciones yo las trabajo igualadas, ¿sí? Las pueden igualar, tau igual a tau, entonces I por alfa igual a esto, ¿sí? Ojo que les faltan los signos. Para el bloque, consideraciones importantes, hago diagrama de cuerpo libre, tengo la tensión positiva, el peso negativo, el bloque desciende, por lo tanto la aceleración tangencial es negativa, le tengo que poner el signo menos, y reemplazo aceleración tangencial por alfa por R. Pongo todo en función de alfa. ¿Por qué? Porque si no me van a quedar muchas incógnitas, que en realidad, ¿se acuerdan cómo pasaba con la velocidad angular y la velocidad lineal en la ecuación de energía? Que teníamos velocidades, muchas velocidades lineales y velocidades angulares y se hacía un lío. Bueno, acá lo mismo, me conviene poner todo en función de una sola. Yo siempre pongo en función del angular, pero si quisieran poner todo en función de las tangenciales también sirve. Conviene siempre el angular porque el angular es constante. Alfa vale lo mismo siempre, ¿sí? En cambio, las tangenciales dependen del radio, ¿sí? Si yo cambio el radio, cambio la aceleración tangencial. Bien, 10 minutitos, a ver hasta dónde llegan con esto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Algo que me quieran preguntar antes de empezar? ¿Alguien me quiere preguntar algo antes de arrancar, como para iniciar? Bien, 10 minutitos y controlamos. Cuenta cuando hace 3 años, este es un parcial viejo. Yo por ahí ponía datos de más, entonces no hacía falta. O sea, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Al poner datos de más que no chequeaba porque los inventaba, por ahí no daban igual. Pero no, pero sí, queden tranquilos que los ejercicios que tengo cargados ahora nuevos también tienen que dar lo mismo por las dos formas. Este no me acuerdo de dónde lo saqué, sinceramente, era un parcial viejo, tenía el membrete del parcial acá arriba, yo se lo saqué. No me acuerdo si está chequeado por el método de energía, por eso que les dije que lo planteé en combinando. Pero mandame la ecuación que planteaste como método de energía.
Mándame, por curiosidad quiero ver a ver cómo queda. O sea, profe, por la duda explico muy al aire libre. Yo lo primero que hice fue sacar la velocidad, luego de la velocidad saqué la No aceleración, podés, no podés sacar a ver, la velocidad, ¿con qué la sacaste? ¿Con la ecuación de energía mecánica? Sí, planteé toda la ecuación, reemplacé la velocidad por velocidad angular por radio, Sí. ahí despejé todo, saqué la velocidad angular. La velocidad angular la multipliqué por el radio y me dio la velocidad. La velocidad la utilicé para sacar la aceleración la Con transformé el en aceleración desplazamiento. angular. Sí. Y al último, asimilé la tensión. La tensión por el radio es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Despejé todo y me dio la tensión, pero no es igual a la tensión que yo tengo aplicando Listo, la otra puede ser por forma. esto. Puede ser porque yo le agregué datos que capaz que no estaban chequeados. Puede fallar. Ahí lo Ah, hago, ahí lo voy a resolver yo por energía y les voy a pasar el resultado. Si el ejercicio está ah, chequeado, está bien hecho, bien planteado, tiene que dar lo mismo, ¿sí? Yo no me acuerdo si lo chequeé este ejercicio, si le cambié el dato acá, porque a veces por ahí cambio un dato y no corrijo los otros. Entonces, lo resolvemos ahora por dinámica, estoy pensando. Y después, en el caso de que no les dé distinto, que les dé distinto, puede ser eso, porque es un ejercicio viejo y no me acuerdo si lo verifico. Pero bueno, lo chequeamos con dinámica. Igual el planteo que me estás contando está perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Quieren que controlemos? Por lo menos los signos acá que nos habían quedado incompletos. Momento de torsión, ¿sí? Tengo combinado el de T1 con el de T2, ¿sí? ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? Recuerden que puedo tomar cualquier criterio que yo quiera, el que usamos en el práctico es que el sentido horario es negativo, ¿sí? T2 hace girar a la ruleta, imagínense que esto es una ruleta y que yo le aplico una fuerza de este lado, ¿sí? La voy a hacer girar en sentido horario. Por lo tanto, el momento que produce T2 es negativo, ¿sí? T1 la hace girar en sentido horario, va a ser positivo. Al positivo no hace falta que lo pongan, yo lo agrego para que se acuerden que lo tienen que razonar a los signos, ¿sí? Bien, les muestro cómo quedaría resuelto. Esperen que lo tengo a ese paso por paso. Voy a buscarlo parcial. Acá estoy, chicos, lo estoy buscando porque lo tengo en el PDF, pero no lo tengo en el PowerPoint. No me di cuenta, no lo abrí, déjenme que ya lo busque. Bueno, no lo encuentro, se lo muestro desde el PDF. Problema 4, ¿sí? Miren, conocemos la masa, el radio de la polea, la polea la puedo, o sea, puedo modelarla como si fuera un cilindro y utilizarla por la ecuación del cilindro para calcular el momento de inercia de ese sólido, ¿sí? Es 1/2 por la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Ahí tengo el momento de inercia de la polea. Yo sé que desciende una altura de 20, yo lo tengo mal, por eso que les digo, le cambié el dato y por eso probablemente no les esté dando lo mismo, ¿sí? Desciende 4 metros, les tengo que cambiar esto en la web porque no está corregido. Lo que desciende la masa 1 es lo mismo que el desplazamiento lineal, ¿sí? Lo que se desenrolla de cable, o la cantidad de cable, ¿sí? Que gira acá en la polea. En la polea planteo sumatoria de momentos, ¿sí? Tengo T1 por R1 menos T2 por R2. Dijimos que los signos dependían del sentido de giro que producían esas fuerzas en la polea, ¿sí? Y a su vez momento de torsión es I por alfa, lo que hago es igualar. I por alfa igual a R1 y R2 son iguales, ¿sí? Fíjense que se encuentran ambos a la misma distancia del centro de la polea. Entonces simplemente lo llamo R, lo saco factor común. Factor común de T1 menos T2. Y ya sé que T1 menos T2 es I por alfa sobre R. Pasé dividiendo R, ¿sí? A eso lo voy a llamar ecuación 1.
no conozco ninguna de las dos tensiones. Conozco el momento de inercia, lo pude calcular, el radio es dato, pero alfa no, ¿sí? O sea que me queda una ecuación con tres incógnitas, alfa, T1 y T2. Tres incógnitas, para resolver tres incógnitas necesito tres ecuaciones. Así que ya planteé la de la polea, voy a plantear la del bloque 1 y la del bloque 2. ¿Sí? Para el bloque 1 tengo la tensión en la cuerda positiva, el peso hacia abajo negativo, T1 menos T1. El bloque desciende con aceleración tangencial negativa, este signo menos es de la aceleración tangencial, ¿sí? Y a su vez la aceleración tangencial es alfa por R1, ¿ven? Pongo todo en función de alfa, ¿para qué? Para que me queden menos incógnitas, porque si no tengo un montón de aceleraciones y en realidad están vinculadas entre sí. Entonces me queda alfa por el radio que vale 0,2 metros. El peso 1 es la masa 1, que el ejercicio me dice como dato que es M1, 20 kilogramos, ¿sí? Lo multiplico por 9,8, me da 196 newtons. La masa es 20 kilogramos, el radio es 0,2 metros. Despejo T1, hasta acá pude llegar con la ecuación del bloque 1, tengo como incógnitas T1 y alfa. O sea que sigo teniendo más incógnitas, no puedo resolver todavía. Planteo para el bloque 2. Para el bloque 2 tengo la tensión positiva, el peso negativo. Tensión positiva menos peso igual a masa 2 por aceleración tangencial. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación del bloque 1 y del bloque 2? Acá no tengo el signo menos, porque la aceleración del bloque 2 es positiva. La aceleración del bloque 2 es positiva hacia arriba, ¿sí? Solamente pongo negativo cuando la aceleración es hacia abajo, ¿sí? La masa 2 vale 12,5, multiplico por 9,8, obtengo el peso 2. El radio, fíjense que la aceleración tangencial también la reemplacé por alfa por R2, también vale 0,2 metros. Y me queda despejo T2 y obtengo la ecuación 3. ¿Cómo me las ingenio yo para resolver estas ecuaciones? Ya es matemática, ¿sí? Si hago sustitución, igualación, si de una reemplazo en otra y de esa otra nueva reemplazo en la tercera, ahí ya pueden utilizar ustedes el mecanismo, porque acá tienen que salir acá están empantanados, tienen tres ecuaciones con tres incógnitas, tengo que salir de acá, ¿sí? Mis incógnitas son T1, T2 y alfa, ¿sí? Yo lo que hice, pero bueno, esto ya porque ya tengo por ahí, ya lo hice en otras ocasiones en la carrera, es en la ecuación 1 hacer la diferencia de T1 menos T2, ¿sí? Yo sé que la diferencia de T1 menos T2 es I por alfa sobre R. Entonces lo que yo hago es despejar T1 de la ecuación del bloque 1, despejar T2 de la ecuación del bloque 2 y restarlas. Porque yo sé que la resta de esas dos ecuaciones, si yo hago 2 menos 3, si yo hago la ecuación 2 menos la ecuación 3, yo sé que el resultado de la resta es I por alfa sobre R. Pero esto es matemática, ¿sí? Ya es hilar muy fino en matemática y no es la única forma de resolver. Es la forma que yo elegí, ¿sí? Y el resultado al que llegué es que la aceleración angular es 10,5 radianes por segundo cuadrado. Pero repito de nuevo, todo lo que está acá ya es matemática, ¿sí? Lo que más me interesa que tuvieran bien hecho es las ecuaciones. Cómo planteo la ecuación para la polea, ¿sí? Si no se hubieran dado cuenta que podían sacar factor común y les hubiera quedado así, estas dos ecuaciones, igualadas está bien lo mismo, ¿sí? No necesariamente tiene que haber quedado idéntico que a mí. Yo acá despejé T1, si no lo despejaron y la dejaron como ecuación 2, también está bien. Lo que más me interesa de acá es que hayan reconocido las fuerzas, el signo de la aceleración y que se den cuenta de que la aceleración tangencial es la angular por el radio. Entonces puedo poner todo en función de la aceleración angular, porque si no me quedaría como incógnita. T1, T2, aceleración tangencial 1, aceleración tangencial 2 y alfa. Me quedarían 5 incógnitas, cuando en realidad la tangencial 1 y la tangencial 2 están en función del angular. ¿Ven? Puedo poner todo en función del angular. ¿Llegaron, no llegaron? La parte analítica matemática es larguísima, ¿sí? Pero no es imposible. Yo lo que les digo es que estar estudiando ingeniería, chicos, tendría que gustar esto. Me quedo en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Uy, qué bueno, a ver cómo lo resuelvo. Tendría que motivarlos, tendría que entusiasmarlos esto y no asustarlos, ¿sí? Están estudiando ingeniería, matemática es el cimiento, porque todo lo que estudian de ahora en adelante es matemática, van a tener matemática de acá a quinto año. Entonces, amíguense con las ecuaciones, amíguense con los métodos de resolución de sistema de ecuaciones, ya sean 2, ya sean 3,
Si tengo 4, 5, 6, en álgebra les enseñaron cómo resolver, ¿sí? Ecuaciones más complejas. Entonces esto debería ser un desafío agradable como para practicar el fin de semana. ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Yo les muestro una forma, no es la única, ¿sí? ¿Está subido, Pedro, en la V resuelto? Sí, pero acuérdense que yo le corregí la encontré error recién, que yo le cambié acá la distancia. Probablemente ahí, cuando yo cambio la distancia de un parcial a otro, ahí me mandé la macana que después no da con método de energía lo mismo. Si no le da lo mismo con método de energía es porque está mal planteado el ejercicio. Yo no lo chequeé que dé igual, ¿sí? Entonces, puede ser que le cambié un dato y no verifique que se cumpla, que dé lo mismo, ¿sí? Pueden compartir los resultados que obtuvieron. Repito, si está bien hecho el ejercicio, les tendría que dar lo mismo por cualquiera de las dos formas, ¿sí? Yo creo, y como que me vino a la mente, que este es un ejercicio viejo que tomé en un intensivo cuatrimestral y que había pasado esto, que yo no verifiqué los datos y por eso me daban diferente. Pero hagan el planteo igual, de todas formas, planteenlo por método de energía, y ya lo voy a resolver yo con energía y le voy a decir cuánto da. Obviamente sabemos que no da lo mismo porque si no da lo mismo porque yo me confundí, ¿sí? Pero los ejercicios que están cargados en el banco de preguntas están chequeados. Todo lo nuevo que yo cargué estos últimos 2 años está chequeado. Lo que no está chequeado es lo que agarré ahora, que agarré un parcial viejo y le cargué ese parcial, ¿sí? Puede fallar. Así que bueno, por los dos tengan esa consideración. Si no les da lo mismo, probablemente yo me confundí con los datos. Pero bueno, esta sería la forma de plantearlo con dinámica, ¿sí? La parte matemática, ¿se animan a hacerlo o no? ¿Saben qué más podrían hacer? Por ejemplo, podrían despejar a alfa de la ecuación 1 y reemplazarlo en la ecuación 2. Y a ese valor de alfa llevarlo a la ecuación acá, a la primera. Podrían resolver así. Podrían despejar alfa de las dos ecuaciones, tanto de 2 como de 3, y reemplazar acá, en T1 y en T2. O sea, formas de resolver hay un montón, ¿sí? Así que, a ver, intenten ustedes. Yo acá planteo una, pero bueno, no es la única. Y la tensión, ya teniendo la aceleración, me voy a cualquiera de las ecuaciones, de la ecuación 1, 2 o 3, la que más les guste, reemplazo la aceleración angular y calculo. La tensión da 154 newton, ¿sí? Pero como les digo, tienen sábado y domingo para hacer este ejercicio. Yo no les voy a tomar o sea, que esté tan larga la parte matemática porque sé que no van a tener tiempo. Pero ya es hora de que se empiecen a familiarizar con las ecuaciones y que si tengo una ecuación de 3 por 3, listo, la resuelvo. Pero no me asusta, es lo que tengo, ¿sí? Tienen herramientas como para hacerlo, están estudiando ingeniería, tienen que saberlo hacer. Entonces practiquen esto. Esto les va a ayudar, es ejercicio. Todo lo que ustedes hagan, ejercitación de despejar, de calcular, ¿sí? Es ejercitación que les viene perfecta para el parcial, así que se van a dar cuenta que todos los problemas que yo elegí para ponerles son los problemas más largos de resolver que encontré. A propósito, para que practiquen el fin de semana matemáticas, ¿sí? De física, lo único que tienen que hacer bien es plantear las ecuaciones de los bloques y de la pole. Si tienen bien eso, y después no llegan a terminar el parcial y me mandan la resolución y tienen bien eso, yo por lo menos la mitad del ejercicio se les doy por bien. Entonces, si el ejercicio vale 2,5, yo les doy 1,5 puntos del ejercicio. Si tienen bien hechas las ecuaciones, ¿sí? Para la polea y para los dos bloques, y no llegaron a resolver la ecuación, 1,5 puntos, ¿sí? Pero la parte matemática, repito, inténtenla hacer, no se cierren, no se nieguen, porque esto les va a ayudar mucho a repasar y a practicar y a agilizar, ¿sí? Bien, hacemos el último, porque también es largo, lo quiero explicar, y ya los dejo libres. El día, van a tener el ejercicio de la unidad 5 y de la unidad 6, lo controlamos el lunes. Recuerden que el lunes nos conectamos a las 8 para consulta, y después el parcial empieza a las 10, ¿sí? No, Nicolás, no lo puedo hacer de libre navegación, lo siento un montón. No, es secuencial con un solo intento y aleatorio. No. ¿Por qué no? Porque yo no tengo garantía de nada, chicos. Yo no tengo garantía de que ustedes estén rindiendo. No tengo garantía de que estén todos en la misma casa rindiendo entre todos. O sea, no tengo garantías de nada. Ni siquiera les pido que prendan la cámara, no los obligo a que me muestren la pieza, como hacen otros profes. O sea, mi única garantía, la mínima garantía que tengo es que sea secuencial, que tengan un solo intento y que sea aleatorio. Es lo mínimo que tengo, ¿sí? Y ya váyanse desacostumbrando porque se van a acabar los parciales virtuales.
Este año me parece que ya vamos a rendir presencial, así que todo eso que se mal acostumbraron de rendir tomando un café en la casa, se les acaba, ¿sí? Juan, ¿no lo subí? ¿No está en la V? Si no está en la V, mejor porque quiero cambiar ahí ese dato que tenía mal. Y mejor porque déjenme que vea, si no lo cargué en la V, esperen, déjenme ver un segundo. Si no lo cargué en la V, mejor para todos. Porque quiero corregir esa altura que puse mal y quiero dejarlo a propósito bien hecho para que les dé por energía. Déjenme ver porque lo tengo acá abierta la V de ustedes. O sea, prefiero que no esté en la V precisamente porque no lo cargué. Lo que está cargado está mal cargado. A ver. Está la carpetita de ejercicio de repaso del segundo parcial. Y no subí la resolución. Perfecto. Ahí les corrijo la altura y les voy a corregir los datos del ejercicio. Ya lo voy a modificar para que les dé por energía. ¿Sí? Entonces no le den bolizo todavía a la altura ni a la masa de la polea para que después le dé bien por energía el cálculo. ¿Qué tengo que hacer yo acá ahora? Esperen, déjenme un segundo. Quiero compartirles el ejercicio de la guía 7. Ejercicio de la guía 7. También difícil y largo. No, difícil no, largo de resolver. Lo marco acá. Parece que tiene un montón de datos, pero van a ver que no me alcanza. Con ninguno de los datos que tengo me alcanza para resolver directo. Aclaro, ¿por qué me gustan esos ejercicios? Porque los quiero hacer trabajar un poco, ¿sí? El fin de semana, por ese propósito también lo elegí para que reúnan con la parte matemática para que agilicen, ¿sí? Ecuaciones. Ejercicio 3, o problema 3, es de la unidad 7. Una rueda giratoria se mueve con aceleración angular constante y tiene una velocidad angular omega inicial. No la conozco, ¿sí? No sé cuánto vale. Tengo velocidad, no parte del reposo, tiene una velocidad inicial, pero no sé cuánto vale. La rueda requiere 3 segundos para girar 37 vueltas, ¿sí? Tengo el tiempo, tengo vueltas se vinculaba con θ, recuerden, tengo que hacer el pasaje. La velocidad angular final, luego de los 3 segundos, es 98 radianes por segundo. Velocidad final, velocidad angular final. Me pide calcular la velocidad angular inicial de la rueda en radianes por segundo. Me pide omega c. Esto es lo que no conozco, ¿sí? Me pide la velocidad angular inicial omega c. Vamos, último ejercicio para que planteen ustedes solitos, lo controlamos y lo controlamos y les quedan de tarea a ustedes el problema de la unidad 1, de la unidad 5 y de la unidad 6. Problema 1 y problema 2. ¿Sí? Son más cortitos que esto. Por eso también empecé, como los problemas más difíciles, los dejé para atrás para empezar al revés. ¿Sí? Quiero que empiecen a plantear el problema 3 y me van a decir cuál es el inconveniente de este ejercicio. Si lo están haciendo, se van a dar cuenta de que tienen un problema. Hay algo que está mal. Me van preguntando cualquier cosa. Si hay algo que está mal, no es que está mal el ejercicio, hay algo que les va a complicar las cosas. Les adelanto, no pueden resolver nada de ninguna de las ecuaciones de cinemática de derecho, no pueden resolver nada. Si yo no puedo resolver con una ecuación, ¿qué hago? Para cualquier problema de la vida, si no me alcanza con una ecuación, ¿qué hago? Busco otra. Si con la otra tampoco puedo resolver, ¿qué hago? Combino las dos. ¿Estamos? Ahí los orienté un poquito lo que tienen que hacer. Les doy los últimos 10 minutitos, controlamos y ya los dejo que se vayan a descansar. Solas o revoluciones solas, está vinculado con θ, ¿sí? Está vinculado con θ y hago el pasaje a radianes. Entonces tomo el número de vueltas o revoluciones, multiplico por la fracción equivalente, 2π radianes equivale a una revolución, simplifico revoluciones y me queda el desplazamiento angular θ en radianes. Y el tiempo, 3 segundos, ¿sí? Con las ecuaciones de cinemática, si yo observo, intento, por ejemplo, con la de... y conozco la velocidad final. Sé que la velocidad final, no lo copié acá, pero sé que la velocidad final omega es 98 radianes por segundo. Tengo la velocidad final, tengo el desplazamiento angular, tengo el tiempo. ¿Qué pasa? Me voy a ir a las ecuaciones de cinemática. Intento con la primera.
Para resolver con la primera me falta velocidad angular inicial y me falta alfa. O sea que ya la primera no me sirve. Me voy con la de desplazamiento angular, que lo tengo como dato, ¿sí? La posición inicial la puedo hacer 0, pero la velocidad inicial no la conozco. Y no conozco la aceleración angular, tampoco. Ahí tenemos otro problema, ¿sí? Voy con la tercera, no conozco velocidad inicial, no conozco alfa. ¿Ven que estoy en un problema? Porque de todas las ecuaciones que tengo siempre me quedan con dos incógnitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando de todas las ecuaciones que tengo, ninguna me resuelve, ¿sí? Porque tengo dos incógnitas, me falta la aceleración angular y me falta la velocidad angular inicial, lo que tengo que hacer es elegir dos y resolver el sistema. Entonces, cuando tengo más incógnitas, ¿sí? Y ninguna ecuación resuelve directamente, no me queda otra que buscar resolver por sistema de ecuaciones. ¿Estamos? ¿Cuáles elijo? Eso ya queda a criterio de ustedes. ¿Qué despejo, qué método uso? Es puro y exclusivo de lo que ustedes, como ustedes quieran. Yo creo que usé las dos primeras. Yo creo que elegí las dos. ¿Podrían haber usado la primera y la última? Sí. ¿Podrían haber usado las dos últimas? Sí. ¿Sí? Miren lo que yo voy a hacer. Voy a trabajar con las dos primeras ecuaciones. De esas dos ecuaciones voy a despejar omega inicial y las voy a igualar. Voy a hacer igualación. Despejo la misma variable de las dos ecuaciones e igual. ¿Podría haber despejado alfa e igualar con alfa? También. ¿Ven que no hay una forma? ¿Podría haber hecho sustitución en vez de igualación? También, ¿sí? Entonces hay un montón de formas para hacer. Lo importante es que se den cuenta de que ninguna de las ecuaciones sale directo y que no me estén mandando mensajitos del parcel, me faltan datos. No les faltan datos, ¿sí? Te faltan datos, pero tenés ecuaciones. Entonces, ¿qué hago con las ecuaciones? Resuelvo el sistema. ¿Estamos? Yo lo que hice fue despejar omega 0, de las dos ecuaciones e igualarlas. Cuando las igualo, fíjense que acá tengo de la ecuación 1 y de la ecuación 2, reemplazo los datos y voy a poder calcular aceleración angular. ¿Sí? Voy a poder despejar alfa. Y con la aceleración angular, ahí sí, ya con alfa calculado, voy a poder ir a cualquiera de las tres ecuaciones, la que más me guste, y calcular omega inicial. ¿Ven? Yo creo que la usé en la primera porque es la más cortita. Entonces reemplazo en la ecuación 1 y calculo la velocidad angular inicial, 56,98. ¿Estamos? Entonces, conclusión, si en un ejercicio de la unidad 7 no puedo resolver nada con ninguna de las ecuaciones, es porque tengo que plantear un sistema. Y no me asusto porque es un sistema de 2 por 2, es fácil, ¿sí? Elijo las dos ecuaciones. ¿Qué despejo? ¿Qué pongo en función de qué? Si hago sustitución, si hago igualación. ¿Cuál de las dos variables de despejo? Eso lo eligen ustedes, ¿sí? Yo acá elegí despejar a omega. ¿Podrían haber despejado a alfa? Sí. ¿Podrían haber sustituido? También, ¿sí? No hay una única forma de resolver, pero lo más importante era reconocer los datos. A veces lo que hacen ustedes es mezclan los datos de desplazamiento con velocidad. Ojo, porque eso es común, ¿sí? Si tengo vueltas solitas, es desplazamiento. Si tengo vueltas acompañadas inmediatamente con la unidad de tiempo, vueltas por minuto, vueltas por segundo, ¿sí? Acá el tiempo está solo. Esto es tiempo solo, ¿sí? Esto es t, ¿sí? Vueltas solas es desplazamiento angular. Vueltas por segundo, vueltas por minuto es velocidad angular. Tengo que hacer el pasaje. ¿Se habían dado cuenta de esto? Sí, no. Que tenían que hacer, trabajar con las ecuaciones, que no salía nada de ninguna de las ecuaciones. Bien. Bueno, hasta acá por hoy. Les va a quedar tarea para ustedes y lo vamos a controlar el lunes o si quieren durante el fin de semana. El problema 2 y el problema 1, que son de la unidad 6 y de la unidad 5. Y recuerden que yo voy a modificar el archivo que cargué. Ahora lo voy a dejar así como está para que lo vayan resolviendo. Pero en un rato lo voy a modificar y les voy a poner